¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a Genezaret Internacional a través de nuestro canal de YouTube Arnoldo Linares. Hoy voy a cerrar la serie Doy y lo voy a cerrar con un tema que pudiera ser un acertijo, pero yo la planteo como una interrogante. ¿Será cierto? He tomado como base para dar respuesta a esta pregunta segunda los Corintios capítulo 9 versículos 9 al 11, que dice así: como está escrito, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Qué cosa? Sin admitir duda alguna, Dios provee, Dios multiplica y Dios enriquece. Esa es una ley, esa es la naturaleza de Dios, es una verdad sine qua non. Pero el Señor no es un derrochador de sus tesoros. Por tal motivo, crea sus justas condiciones para que el hombre se ciña y, de esa manera, el Eterno mueva su mano en confirmación a lo que Él estableció. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Ella opera basada en la decisión soberana, es decir, en la decisión del soberano, que es Dios, utilizando la naturaleza, claro está, con la ley natural. Pensar que el factor suerte influye en la misma es parte de la falta de conocimiento de quien gobierna el universo. De modo que aquí explicamos dos cositas. Primero, la ley de la siembra y la cosecha. El dador, para dar, utilizó sus leyes, estableció sus puntos de vista y sus condiciones. Y no tiene nada que ver el azar ni la suerte, porque siendo así, estamos cayendo en uno de los más grandes errores, producto del desconocimiento. Pues Dios es quien gobierna el universo, la tierra y todo el mundo en general. El gobierno de Dios y sus leyes se hacen accesibles y efectivas, sí es cierto. Las leyes de Dios se hacen accesibles y efectivas en nosotros a la medida que admitimos dos incuestionables verdades registradas en el texto bíblico que le acabo de leer. Número uno, o primera verdad, su justicia permanece para siempre. La esencia de la justicia de Dios es misericordia. De allí parte la justicia de Dios. Misericordia, benevolencia, generosidad y gracia absoluta. Y quiero decirles que es la mejor y más efectiva manera de impartir justicia. Imagínense un justiciero aplicando justicia por resentimientos. Implacable. Pero Dios parte de su misericordia, su benevolencia, su generosidad y sobre todo para este tiempo de la cruz y para la iglesia, de su gracia absoluta. Entonces es la mejor y más efectiva manera de impartir justicia. De modo que la justicia de Dios proviene de un profundo, absoluto y puro amor. Y en ese mismo orden de ideas, las leyes impuestas por Dios como base para transmitir su justicia son producto de su amor incondicional, de su creatividad y de su espontaneidad. Todo depende de Él. Lo mejor de todo esto es que para Él transmitir justicia, la transmite a través de su amor incondicional, de su propia creatividad y de su espontaneidad. Eso me da a entender allí que está envuelta la voluntad de Dios y la gracia de Dios, que es el afecto que siente por la humanidad.
El Señor procura que el establecimiento de sus leyes, escuche bien esto, el Señor procura con el establecimiento de sus leyes, oigan, una más profunda y armoniosa relación con sus hijos. Conocerlo a Él como el Dios justo es cuando Él va en procura de establecer esa profunda relación, esa armoniosa relación con sus hijos. El Señor, apegado a su justicia, establece las reglas del juego, no la establece más nadie, pues es justo. Siendo justas sus decisiones, al hacer cumplir su justicia, se entiende que sus leyes son inmutables. Nada ni nadie las puede cambiar. Por lo cual es imposible, escuche bien esto, revertir el orden de Dios. Imposible revertir el orden de Dios. Imposible suavizar las leyes de Dios. Imposible cambiar las leyes de Dios, como también es imposible que Dios las cambie, porque Él las estableció para quedarse por una eternidad. Por lo cual, ya le dije, es imposible revertir el orden de Dios. Puede que este punto de vista se perciba como rígido. Sin embargo, el orden del Creador, y esto me gusta muchísimo, el orden del Creador da estructura y sentido en cuanto a nuestras expectativas de vida. Se lo repito, allá voy. El orden del Creador da estructura y un sentido, o nos da sentido en cuanto a nuestras expectativas de vida. ¿Sabe qué ofrece el Creador con sus leyes? La estructura, los rieles por donde te vas a conducir o por donde vas a conducir tu vida en esperanza, en lo que vives en el presente y lo que estás esperando en el futuro de parte de Dios. Y esto es una manera de formarnos para vivir según las aspiraciones que el Señor tiene para sus hijos y las posibilidades de vida basadas en la manera como hace sus obras. ¿Cuál es la manera de cómo Él hace sus obras? Sus obras son maravillosas. Aleluya. Una nota bien importante. Dios, en cuanto a Él, jamás actuará basado en caprichos. Fue que a Dios se le antojó hoy cambiar todo, pensar de otra manera, por complacerse a sí mismo, porque déjeme decirle que Dios no es egoísta. Aunque Él es el gran yo soy, Dios no es egoísta, egocéntrico. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha formado, todo lo que Dios le entrega al hombre es para que el hombre viva con grandes expectativas y no viva en la miseria. Entonces Dios, en cuanto a Él, jamás actuará basado en caprichos. Además, en cuanto a nosotros, en cuanto al hombre, nunca, pero nunca cederá a antojos o extravagancia de sus hijos. Entonces aquí yo digo que se cumpla la ley. La ley tiene que cumplirse. La ley está para favorecernos a nosotros. Las leyes del Creador están para favorecernos a nosotros. En la ley de la siembra y la cosecha, esa ley está a favor nuestro del hombre. La segunda verdad es el quién da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla al que siembra y pan al que come? Es una manera de identificar al benefactor. El dador es el mismo que imparte justicia. Es decir, que cuando Él vaya a dar, Él va a dar conforme a su justicia y va a dar conforme a la obediencia de sus leyes. Sean estas naturales, sean mandamientos, sean disposiciones, sean ordenanzas. Entonces el dador es el mismo que imparte justicia, proveyendo, multiplicando y enriqueciendo de acuerdo a su propia justicia. De modo que el dador hace de sus leyes realidades. Lo creamos o no en esta ley. Si no creemos, eso no va a hacer ninguna diferencia. No puede ser cambiada ni manipulada. No hay forma de escapar de ella. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no se detiene. La causa, efecto, no se detiene porque es la ley de Dios. Entonces no hay forma de escapar de ella.
Y cuando digo de escapar, no estoy refiriéndome a algo drástico. Es que esa ley nos envuelve. Y como le dije anteriormente, la justicia de Dios siempre va a venir de parte de su misericordia, de su benevolencia, de su espontaneidad, su creatividad a favor de sus hijos. De modo que lo único que podemos hacer es entenderla, pedirle a Dios que nos dé revelación y usarla a nuestro favor. Ahora bien, preguntamos, ¿cómo se hace funcionar la justicia del Eterno? La justicia del Eterno se hace funcional de acuerdo al orden establecido. El orden establecido. Lo primero en lo que se debe enfocar la persona que quiere recibir de parte de Dios es que se debe enfocar en sembrar. Dice, da semilla al que siembra. No da semilla al que va a vaguear. No da semilla al que no tiene plan. No da semilla porque no va a desperdiciar su semilla tan valiosa y ponerla en manos irresponsables. De modo que lo primero que necesitamos tener nosotros es el enfoque, y ese enfoque debe estar en nuestra mente y debe ser parte de nuestro estilo de vida. Convertirnos en sembradores, multiplicadores de lo que Dios da. Entonces, Él es el que da semilla al que siembra. Más adelante podrás cosechar, de modo que no te enfoques simplemente en la cosecha. Primero es tratar con uno mismo, con la actitud de uno mismo, para convertirse en una persona generosa, en una persona dadora, como lo es nuestro Creador. Más adelante entonces podrás cosechar, pues toda semilla tiene un tiempo de gestación. La semilla, y aquí esto es interesantísimo, la semilla puede ser un pensamiento de parte de Dios, una directriz, un nuevo hábito, una idea creativa, una iniciativa. Usted me dirá, ¿y lo material? Lo material también está incluido, pero primero tengo que hacerle ver que Dios quiere más que darnos dinero. Dios nos quiere dar un pensamiento creativo. Dios nos quiere dar o fluir en nosotros para cambiar nuestros hábitos financieros, en primer lugar. Una idea creativa, una iniciativa. Lo segundo de cómo funciona la justicia del Eterno tiene que ver en lo que se debe enfocar. Lo segundo en lo que se debe enfocar es en discernir la cantidad, la calidad de la siembra y la cualidad o actitud de la persona, que también la podemos llamar la ley de la conciencia, con la que se va a sembrar. No piense en cosechar todavía, piense nada más en sembrar, en cumplir. Dios te da, la ley es, te doy para que siembres, para el que está dispuesto a sembrar. Entonces, lo segundo en lo que se debe enfocar es en discernir, entender, saber la cantidad, la calidad de siembra y la cualidad o actitud con la que ha de sembrar. Por eso dice 2 Corintios 9, 6 y 7. Por esto digo, dice el apóstol Pablo, y las notas apostólicas hay que obedecerlas también. Esas son ideas brillantes, son espirituales, 100% espirituales. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Eso tiene que ver con la cantidad. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahí tiene que ver la generosa, es la cualidad. Ese valor que tenemos de ser personas generosas. Si sembramos escasamente, vamos a recoger escasamente. Si sembramos abundantemente, abundantemente vamos a recoger, a cosechar. Y ya no depende de Dios ni de la ley, depende del emprendimiento nuestro. Por eso Pablo termina diciendo en el versículo 7, y eso tiene que ver contigo y con todos nosotros. Cada uno contigo y conmigo, como propuso en su corazón, y ahí está la actitud, la ley de nuestra conciencia, como propuso en su corazón. 2 puntos. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De modo que aquí tenemos ya resuelto, resuelta la pregunta o el enigma, como usted lo quiera llamar. ¿Será cierto? Sí.
Es cierto, Dios multiplica, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Dios es el Señor de las leyes, especialmente de la ley de la siembra y la cosecha. Pero es importante, y con esto cierro, que nosotros admitamos, vivamos bajo dos incuestionables verdades. Su justicia permanece para siempre, y el que da pan, semilla al que siembra y pan al que come es el Dios de la justicia. Por lo tanto, acerquémonos a Dios confiadamente, acerquémonos ante el trono de su gracia y encontraremos un Dios de justicia que está dispuesto a dar, a multiplicar en abundancia y a prosperar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.